Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México. Es para nosotros nuevamente un placer poderles dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Durante los próximos minutos estaremos estudiando la lección número 10, que tiene por título Los últimos días. Los 3 puntos que vamos a estar analizando son los siguientes. Número 1, una estructura asombrosamente bella. Número 2, eventos asombrosamente aterradores. Y número 3, un evento asombrosamente maravilloso. Durante esta lección estaremos analizando Marcos capítulo 13. Y saben que este capítulo contiene la perspectiva del Señor Jesús acerca de la escatología, o es decir, acerca de los acontecimientos de los últimos días. La discusión que Jesús tiene con sus discípulos está precedida precisamente por una pregunta formulada por los discípulos, a la cual entonces la respuesta de Jesús a esa declaración, a esas preguntas, tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén, un acontecimiento que en aquella época asociaban con el fin del mundo. La pregunta aparece en Marcos 13:4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Estas preguntas y estos argumentos son los que nosotros vamos a estar analizando durante los próximos minutos. Me gustaría presentar a los pastores que nos acompañan para discutir estas preguntas y estos argumentos. Se encuentra con nosotros el pastor Octavio Rosas, quien es pastor del distrito de Floresta de nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Pastor Marván, muchas gracias por la bienvenida calurosa y asimismo gracias por sintonizarnos, amigos, hermanos. Ya estamos al borde prácticamente de esta lección. Hemos hondado en los pensamientos que el Espíritu Santo ha puesto en el autor del Evangelio según San Marcos, y estamos seguros que el día de hoy será de gran bendición el repaso de esta lección 10, que son eventos prácticamente de los últimos días. Muchas gracias, pastor Octavio, por aceptar gustosamente participar con nosotros. También se encuentra con nosotros el pastor Oscar Bolaños, quien es pastor en el distrito de Jacarandas. Bienvenido, pastor. Pastor David, muchísimas gracias. Un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Y bueno, estamos listos para seguir creciendo en la palabra. Así que esperamos sea una bendición este repaso, pastores. Y bueno, me gustaría mandar algunos saludos especiales a algunos de nuestros hermanos que nos ven alrededor de la República. Si pudiera mencionar solo algunos estados, ¿verdad? Sé que muchos más nos ven, pero un saludo a nuestros hermanos de Tabasco, a nuestros hermanos de Veracruz, de Tijuana, Puebla, Morelos. Gracias, mis queridos hermanos, por acompañarnos cada semana en estos repasos de la lección. Y bueno, oramos para que sea una bendición esta ocasión también. Amén. Muchas gracias, pastor Oscar, por aceptar también gustosamente estar con nosotros aquí en este repaso. Saludos también a todos los que nos observan desde la Ciudad de México. Hace unos días atrás me encontré unos hermanos de la Asociación Azteca que me saludaban. Yo no los conocía a ellos, pero me decían que a través de la lección es que lograron identificarme. Así que un saludo para todos los que nos observan, no únicamente de la Asociación Azteca, Asociación Mexiquense que también nos ven, y claro, de nuestra Asociación Metropolitana. Siempre es un gusto poderles ver a través de las respuestas, de los comentarios, de los saludos que mandan en la caja de chat. Así que les invitamos a que puedan comentar, responder en ellos y que también puedan compartir estos enlaces, dar like, compartir, suscribirse, para que de esta manera podamos alcanzar a muchas más personas con el Evangelio de Salvación. Les voy a invitar para que inclinemos la cabeza y podamos comenzar con una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias por el grande privilegio de conocerte, de conocer esta bendita iglesia adventista del séptimo día. Gracias, Señor, por el material de literatura que tenemos aquí. Gracias por el folleto de escuela sabática.
Ayúdanos para que cada día, junto con el estudio de las Sagradas Escrituras, podamos dedicar tiempo para estudiarlo, para analizarlo, para meditar en ello, de tal manera que podamos sacar lecciones para nuestra vida diaria. Permite, Señor, que en este momento que analizaremos la lección número 10, tu Santo Espíritu nos acompañe y que sea Él el encargado de ayudarnos a presentarla de la mejor forma, de una forma sencilla, correcta, y te pedimos también, Señor, que nos ayudes para que la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, en los próximos minutos de repaso de esta lección, porque te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. 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 Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 10, los últimos días. Vamos a comenzar con la primera sección que tiene por título Una estructura asombrosamente bella. Dice Marcos capítulo 12, versículos 41 en adelante, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Con esta historia comenzamos el análisis de esta lección número 10. Hemos dicho hace un momento que nos vamos a concentrar en Marcos capítulo 13, pero esta última historia de Marcos capítulo 12 nos pone en el contexto de ubicación, por así decirlo, en donde se encontraba Jesús con sus discípulos. Están hablando en el contexto del templo. Es así que alrededor de esta escena, Jesús junto con sus discípulos observan a todas las personas que están llegando al templo y Jesús se enfoca en una persona en particular, en esta viuda. Durante esta historia comprenderemos sorprendentes lecciones para nuestra vida diaria y me gustaría preguntar, Pastor Octavio, ¿qué debería enseñarnos esta historia acerca de la importancia de ser fieles en lo que damos para la causa de Dios? Creo que es bueno recordar cómo es que este puente da pie a lo que nosotros vamos a ver, porque anteriormente, justo antes, había tenido una argumentación muy acalorada con los dirigentes Jesús, y pareciera que este descanso es muy bienvenido para él y que a lo mejor ocasionadamente él buscaba ese refrigerio en alguien, porque esta parte y esta situación es un poco mencionada, pareciera ser, en la situación argumentada. El versículo 38 del mismo capítulo 12 menciona: guardaos de los escribas, y entre muchas cosas malas que hacen, en el versículo 40, se menciona que devoraban las casas de las viudas y para disimularlo hacían largas oraciones, y eso tiene una conexión inmediata. Cabe también recalcar que en el arca habían al menos 13 recipientes en formas de trompeta. Y algunos historiadores dicen que para echar esa ofrenda ahí tenían que decir cuánto y para qué era. Entonces, muy seguramente Jesús se sentó cerca y empezó a observar. Pero vaya sorpresa que se llevó. Jesús conocía el corazón de la viuda, pastores, y él sabía que era lo único que ella tenía. Entonces es por ello la emoción de Cristo al ver que esa viuda echó, aunque era poco, a día de hoy podríamos decir que son como 8 pesos de mexicanos, equivaliéndolo al salario mínimo de este país. Otras fuentes mencionan que literalmente era menos de 1 centavo lo que valían esas leptas. Sin embargo, Dios, Cristo, ve el corazón de la viuda. Y es así que me lleva a recordar incluso el himno 524, que normalmente nosotros
lo utilizamos al momento de los diezmos y las ofrendas, que habla de ese transeúnte que quería darlo todo, pero lo único que pudo acertar a dar fue el corazón. Y en ese momento Cristo le dice que era la mejor ofrenda. Sí, muy bien. Qué interesante se me hace a mí también, pastores, que lo que la viuda pobre echó a la tesorería fue una muestra de amor, fue una muestra de fe, fue una muestra de benevolencia. Dio todo lo que tenía confiando en las manos de Dios, pues el futuro incierto. Y el mismo Jesús, cuando vio esta acción, él llamó la atención de sus discípulos diciendo, pues que esa dádiva, aunque fue pequeña, fue la mayor que ese día entró a la tesorería del templo. Su precio, por cierto, no fue medido por el valor de la moneda, sino por la pureza que motivó a esta pobre viuda a dar la moneda. Por cierto, esta historia ha dado mucha influencia a lo largo de las edades, a las personas, reaccionando sobre miles de corazones en cada época. ¿Cuántos sermones no hay de esta viuda? ¿Cuántas reflexiones? Y cuánta influencia no ha motivado a los demás igualmente a dar lo que tienen. Así que la mejor manera, pastor, pienso yo, en la que expresamos nosotros nuestro amor al Redentor, nuestro amor al Señor, es entendiendo que cuando damos y lo hacemos con amor, ya me llama la atención lo que dice ahí, 2 de Corintios, si me recuerda, el versículo, Dios ama al dador alegre. Debería motivar a nosotros, nuestro corazón, la manera en la que nosotros en la iglesia expresamos nuestro amor y gratitud al Señor al dar nuestras ofrendas. Si puedo mencionar algo que decía la lección, dice que dar a la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. No es la acción de que voy a dar. Dios no creo que le agrade mucho tener la tesorería repleta de cosas que fueron forzadas a dar. Más bien el Señor ama esa gratitud en la cual nosotros damos, entendiendo que es también para el crecimiento y el conocimiento de la verdad en nuestra iglesia. Así que, bueno, sin duda alguna, la importancia de ser fieles para la causa del Señor la vemos a través de esta viuda, Pastor David. Muchas gracias. Lo sorprendente, lo que me gusta de este trimestre de las historias es que podemos sacar muchas lecciones. Ya en la última parte el pastor Oscar hablaba acerca de que dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes. No es de que si el dirigente está haciendo bien, voy a dar la parte que le corresponde a Dios. De hecho, pues nosotros podemos observar, si pensamos en la dirigencia del templo de Jerusalén, pues era corrupta. Jesús en algún momento tuvo que sacar a los que hacían negocios dentro del templo. Y podemos darnos cuenta que Jesús en ningún momento avaló la retención de ofrendas. No den porque hay corrupción ahí. Los líderes, pues, tienen la sagrada responsabilidad de usar todos los recursos que llegan a las arcas de la tesorería del Señor en armonía con la voluntad de Dios. Y si así no lo hicieran aún, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos por su dadivosidad. Es decir, yo hago mi parte, yo cumplo con mi parte, hasta esta parte yo ya cumplí con Dios. Los demás, los que están administrando esos recursos, tienen que obrar bien. Si ellos no obran bien, entonces, bueno, cada quien va a dar cuentas a Dios. Sin embargo, nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde. Por lo tanto, retener diezmos, ofrendas, cuando los líderes cometen alguna falta, significa entonces que nuestra dadivosidad está atada, relacionada con las acciones de los dirigentes, en lugar de que sean una expresión de gratitud hacia Dios. Y la viuda nos está enseñando que lo que nosotros damos para la causa de Dios debe ser en gratitud a Dios. No por lo que hacen los demás, sino en gratitud a reconocer a nuestro Dios. Qué extraordinario. También podría resaltar rápidamente otra reflexión. Jesús en el templo estaba observando todo lo que estaba sucediendo. Me recuerda eso, que en algunas iglesias lejos de aquí, cerca de allá, hay algunos miembros de iglesia. Yo sé que en su iglesia de usted no, pero en otras
aunque usted no lo crea, hay hermanos que llegan y están observando, pero únicamente para criticar. Qué interesante que Jesús estaba observando no para crítica, no cómo viene vestido, qué está haciendo con esto, qué está haciendo con otro. Mira, este dio muy poquito, no, sino que Jesús estaba observando, pero para dar un reconocimiento. Tanto así que reconoció a esta viuda por poquito que dio, aunque fue mucho, como ya se dijo, y alabó a esta mujer. ¿Cuánto deberíamos aprender nosotros de eso? Si estamos observando lo que está sucediendo en el templo, debería ser no para crítica, sino para el reconocimiento. Qué bien hizo la oración, hermano. Qué bien diste el tema. Yo recuerdo la primera vez que di un sermón en mi iglesia en Acapulco, en Magallanes, en Guerrero, México. En Sociedad de Jóvenes había como 60 personas. Di el primer sermón que he predicado en la iglesia adventista y preparé para muchos minutos y tardé 9 minutos. Yo dije debut y despedida. Yo creo que ya no me vuelven a invitar. Cuando terminé de dar el sermón, una hermana se me acercó y me abrazó, la hermana Tere, y me dijo, ay David, qué bonito sermón. Ojalá pronto te inviten otra vez a predicar porque me gustó mucho. Esas palabras como que me llenaron el corazón. Y entonces pensé, ok, si me vuelven a invitar, me prepararé mejor para tratarlo de hacer mejor la próxima vez, por un reconocimiento, por una alabanza que una persona dijo, por así decirlo. Pero bueno, hay mucho que decir y poco tiempo para expresarnos. Después de esto, en Marcos capítulo 13 es que entramos al contexto que entonces los discípulos le dicen al maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ya se ha mencionado que el complejo del templo era una estructura asombrosamente bella. Y fue entonces que Jesús dijo, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta es, ¿cómo enfrentas las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? Pues la realidad es que, pastor, aquí es asombroso cómo la fachada del templo absorbe a los discípulos y les hace decir, wow, qué belleza. Pero Jesús, conociendo el desenlace de la historia de la humanidad, ve esa comparación con el rechazo que le habían hecho al Mesías. Menciona a Josefo, un historiador, que esa estructura era enorme. El pórtico real tenía 162 pilares, nada más. Y que cuando la luz del sol pegaba en esos pilares y esas partes doradas, parecía ser como un fuego. Entonces, cuando Jesús reacciona así, ellos preguntan, bueno, Señor, dinos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo de algo sorprendente no va a quedar piedra sobre piedra? Sin embargo, Jesús no se centra tanto en eso, sino que pareciera ser que extiende más a unas señales como heraldos de lo que será su pronta venida. Y es ahí donde les dice, es que ustedes tienen que mantenerse firmes y el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Es correcto, pastor. Lo llamativo de esto que comenzamos viendo ahí en el día lunes, en Marcos 13, 5 al 13. Bueno, Jesús dedica tiempo a hablar de la caída de Jerusalén, pero él también sigue advirtiendo lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio, decía la lección. Bueno, ahí Cristo les dio a sus discípulos un bosquejo de los sucesos culminantes que habían de desarrollarse antes de los tiempos o la consumación de los tiempos. Y aunque sus palabras, hermanos, no fueron ahí tan entendidas plenamente lo que Jesús les dijo, a la medida que se acercaba el pueblo a estos asuntos, bueno, estas instrucciones contenían la palabra de Dios y iban clarificándose. Por cierto, la profecía del Señor tenía un doble significado, porque al par que anunciaba la destrucción y el suceso del templo, también hablaba de los horrores del gran día. Y quiero leer lo que dice la hermana Huay en esos asuntos. Todo esto sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos y hijos que traicionaron a sus padres. Wow. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos. Y bueno, pastor, decía la hermana Huay, aún ahora está comenzando y continuará esta obra hasta alcanzar el límite que no puede pasar.
Dios se interpondrá al favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Tenemos una esperanza y una protección, pastor, al seguir nosotros a Dios. Es cierto que también vamos a pasar pruebas. Es cierto que como cristianos y seguidores del Señor nos vamos a enfrentar también a bastantes dificultades. Inclusive si lo ponemos hoy en nuestros tiempos, hermanos, muchos han sufrido, muchos otros vamos a sufrir a causa del Evangelio, pero no debemos de olvidar, pastor, que así como el Señor estuvo en tiempos de los cristianos, también estará con nosotros. No podemos olvidar, Señor, que el Señor nos puede guardar con sus manos y esas manos son grandemente poderosas. Me gusta lo que decía la lección: el pueblo de Dios no debe temer al tumulto y la prueba. Debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación, así como lo hizo con los primeros cristianos. Dice que el Espíritu Santo hablaría por ellos. Bueno, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, quien está listo para ayudarnos también, pastor, en las pruebas finales. Muchas gracias, pastores. Efectivamente, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, los discípulos querían saber cuándo sucederían todas esas cosas. Y es entonces que ahí Jesús dio su sermón escatológico, describiendo lo que sucedería. En forma interesante, Jesús les decía: no se dejen engañar por los eventos que sucederán. Velen, oren, manténganse firmes. Sin embargo, también en forma, pues, triste, no sé, aterradora para algunos, de pronto también Jesús dijo: van a ser perseguidos, algunos van a ser ejecutados, algunos van a morir. Sin embargo, Jesús siempre daba esperanza, pero no tienen nada que temer, les decía, porque el Espíritu de Dios estará con ustedes, les dará las palabras cuando tengan que hablar, emitir algún discurso. Por lo tanto, Jesús nos invita, aún hasta el día de hoy, no debemos de temer acerca de los eventos que sucederán, sino debemos aprender a confiar en Dios, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas, sabiendo que todos estos eventos finalmente culminarán con la venida de Jesús para llevarnos con Él a vivir por eternidad. Quédense con nosotros, en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos conversando la lección número 10, los últimos días. Vamos a comenzar con la sección número 2, eventos asombrosamente aterradores. Durante esta sección vamos a estar analizando Marcos capítulo 13, desde el versículo 14 hasta el 23. Vamos a estar analizando la abominación asoladora y la gran tribulación. Hablando, si dividiéramos estos versículos a la mitad, del 14 al 18, Pastor Octavio, ¿podremos resaltar algunos aspectos importantes del sermón profético de Jesús en estos versículos 14 al 18? Por supuesto que sí, pastor, pero como usted lo menciona y el título que se le dio a esta parte, eventos asombrosamente aterradores, esa abominación desoladora, pareciera ser que a algunos les causa escalofríos cuando van a Daniel o a estos sermones apocalípticos. Sin embargo, es importante recordar cómo Jesús primeramente, y aquí el autor del Evangelio, hace un paréntesis literario, porque menciona: el que lea, entienda. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Y es por ello que lo deja como un consejo imperativo. Nosotros al leer debemos de escudriñar y comprender sabiamente desde el punto de vista bíblico, porque si no nos podemos ir hacia un lado y esto puede ir fatal. Pero
Hondando en esta abominación desoladora, el mismo Señor Jesús hace referencia a Daniel. Y es interesante porque algunos eruditos se van por alguna versión preterista, es decir, que ya había sucedido en el pasado. Algunos hemos oído mencionar de tiempo a Antíoco Epífanes. Sin embargo, Jesús aquí cita ese evento como posterior al tiempo en el cual lo está mencionando. Entonces, si nosotros seguimos secuencialmente los reinos que en Daniel se menciona, Babilonia, Medio Persa, Grecia, aunque después no se menciona qué reino era el que sigue, decía que a toda la tierra iba a devorar, iba a tener ese cuerno que hablaría palabras grandes contra el Altísimo. Y siguiendo también la secuencia natural de la historia de la humanidad, podemos ver y comprobar que es Roma. Y que esa abominación desoladora llega en el momento cuando la lección lo menciona, pone el reino enemigo, los estandartes. Es decir, cuando cite a Jerusalén, y pues todo el que quedó dentro, falleció, pereció. Pero ahí viene esta cita importante, Pastor Bolaños, en el cual todos los que estuvieron atentos, leyeron y comprendieron, pudieron escapar y huir. Es correcto, Pastor Octavio. Bueno, como usted decía, lo que Jesús hace con sus discípulos es llamarle la atención para que ellos recuerden el libro de Daniel. Como veíamos en la lección, esta abominación asoladora aparece ahí en Daniel 9:27, 11:31, el 12:11, como un paralelo en Daniel 8:13. Y bueno, llama la atención en qué consiste entonces esta abominación asoladora, como usted lo comentaba. Bueno, muchos han dicho, algunos comentarios, algunos eruditos creen que se refiere al rey griego Antíoco Epífanes. Pero bueno, cuando leemos la Biblia y prestamos atención, Antíoco Epífanes fue antes de Cristo. Y cuando Jesús está hablando ahí con sus discípulos, Él está en esta profecía, en este sermón profético, hablando que esto sucedería tiempo después incluso de que Él estaba. Por eso nosotros creemos que esta abominación sucede ahí en el año 60, decía la lección, durante el asedio de Jerusalén, a fines del año 60 después de Cristo. Y bueno, como decía la lección, esta fue la señal para que entonces los cristianos pudieran oír. Es muy interesante que ellos debían de estar alertas, como usted lo decía. Los que estaban alertas, los que estaban velando, entonces ellos entendieron el sermón profético y les dio tiempo de huir. Me gusta cómo dice la hermana Juay, podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y de los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonios para la gloria de Dios, Pastor David. Amén. Qué interesante es que Elena Juárez, en el Deseo a todas las gentes, nos menciona que todos los cristianos atesoraron las palabras de Jesús, las guardaron en su mente, meditaban en ellas, de tal manera que cuando llegó el momento, entonces ellos recordaron. Esto es lo que nos advirtió Jesús. Jesús ya había presagiado que iba a suceder esto. Y entonces ella dice que ninguno de los que atendieron a las palabras de Jesús murieron en el asedio de Jerusalén, porque todos atendieron a las indicaciones de Jesús. Ojalá que así seamos también nosotros el día de hoy, atendiendo a las palabras de Jesús. También el versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. La pregunta es, Pastor Octavio, ¿cuál es esta gran tribulación que está citando Jesús? Y es que de ahí, Pastor Marván, se extiende un periodo que es bastante amplio, que a la luz de una vida eterna es un sufrimiento breve. Incluso Jesús lo menciona, ¿no? Por causa de ellos, ese tiempo fue acortado. Y es ahí donde nosotros vamos también a hacer referencia al libro de Daniel, los 1260 días, que literalmente son 1260 años en el cálculo día por año. Entonces, es del año 538,
después de Cristo hasta el año 1798, cuando naturalmente en la historia Francia, Napoleón envía a su comandante, a su general, a apresar al poder papal de ese momento. Y es donde se termina esa abominación desoladora. La realidad de esto es que nosotros debemos de confiar en Dios, amigos, hermanos. Porque si estas personas soportaron esos momentos de angustia, estoy seguro, pastores, que no fue por fuerza de ellos, sino que había algo que los sostenía en medio de dificultades. Y a día de hoy nosotros podríamos preguntarnos a nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el sentido que le damos? Quizá en algún momento nos llegamos a olvidar que la vida cristiana requiere sacrificios, pero quizá no un sacrificio de lacerarnos o de vivir indignamente, sino en el sentido en el que nosotros deberíamos de dejar a un lado nuestros placeres en tanto podamos, nuestras comodidades para ir y predicar el Evangelio, porque eso es algo fundamental, Pastor Bolaños. Es correcto. A mí me gustaría enfatizar de lo que ha dicho Pastor, la mano poderosa de Dios reflejándose a través de su pueblo. Marcos 13:20 dice que si el Señor no hubiese acortado aquellos días, por se habla de un acortamiento de días, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. La mano poderosa del Señor, cuidando de sus hijos, cuidando de los cristianos, de los que confiaban en Él. La segunda cosa que me gustaría enfatizar es lo que Jesús advierte también acerca de otro peligro, Marcos 13:21 al 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y habrán señales y prodigios que engañarán, si fuese aún, a los escogidos. Nos llama la atención para ver aquellos peligros que iban a afrontar a esos cristianos, pero pastores que también nosotros en nuestros días estamos afrontando. Cuán importante es observar las Escrituras, estar en comunión con nuestro Dios y estar alertas, porque inclusive, repito, hoy todavía hay personas, o esto se ha hecho realidad, ¿no? Tener cuidado con los peligros, Pastor David. Sí, muchas gracias por sus comentarios. Eventos asombrosamente aterradores. Estos eventos, la abominación desoladora, la gran tribulación, podríamos decir que son eventos que, si bien es cierto, hablaban de la destrucción de Jerusalén, trascienden ese único alcance y pronostican también simultáneamente la destrucción de nuestro planeta al final de los tiempos. Ellen White escribió al respecto diciendo, este acontecimiento futuro, dice ella, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Esto aparece en el Conflicto de los Siglos, página 34. Como decía el pastor Octavio hace un momento, hay personas que cuando leemos algunas de estas actividades, eventos, puede darnos temor acerca de los eventos que han sucedido y que posiblemente creemos sucederán próximamente ya en nuestro tiempo, porque creemos que estamos viviendo en los tiempos últimos de la historia de este mundo. Y entonces cuando analizamos eso, hay gente que le da temor acerca de lo que sucederá, pero como Jesús les presagiaba también a los discípulos, no tenemos nada que temer acerca de los eventos difíciles que viviremos. Al contrario, necesitamos aprender desde ahora a depender de Dios, a confiar en Él, a confiar en su palabra, a creer en sus promesas, sabiendo que, como dice Diana White, un evento sucederá rápidamente uno tras otro. E inmediatamente vendrá el fin, inmediatamente vendrá la segunda venida de Jesús. Pero lo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte es confiar en Dios, mantenernos firmes, fieles a Él, a su palabra, para estar preparados, para que cuando el Señor Jesús se manifieste en su segunda venida, podamos estar listos y de esa manera irnos con Él a vivir por la eternidad. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos para la última sección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros.
Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos de regreso nuevamente en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos en la lección número 10, los últimos días. Vamos a entrar en la última sección de este estudio que le hemos puesto un evento asombrosamente maravilloso. Aquí vamos a estar analizando Marcos capítulo 13 del versículo 24 hasta el 32. Y por mencionar algunos, dice, pero en aquellos días, el 24, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. La pregunta es, pastores, ¿qué evento maravilloso se describe aquí en esta sección? Pues pastor, creo que es ese evento asombrosamente maravilloso que todos como cristianos esperamos. Y es la venida de Cristo Jesús. Y aquí Marcos, como lo platicábamos detrás de cámaras, es la costumbre de él hacer como comentarios sándwich, en el cual en este sermón de Jesús, en el capítulo 24, termina de dar parte de esa desolación de Jerusalén. Y entonces les dice, pero en aquellos días, introduciéndose a la segunda venida, después de aquella tribulación, gran tribulación, el sol se oscurecerá y no dará su resplandor. Por mencionar algunos ejemplos, pastores, que esto encaja con algunas palabras de Apocalipsis y los evangelios sinópticos, nosotros podemos ver cumplidos estas profecías y caben perfectamente, por ejemplo, con el terremoto de Lisboa en 1755, incluso el día oscuro del 80 del mismo milenio, del mismo centenario, perdón. Pero también en 1833, la lluvia de estrellas. Y estos eventos fueron posteriores a la gran tribulación. Es decir, nosotros entramos ya en el tiempo final. Y dice que después de ahí, anexando a las demás profecías que Cristo menciona en los otros evangelios, vendrá ese día glorioso. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a los escogidos de los cuatro vientos. Esta parte es esperanzadora. Siempre que vamos a esta sección, pastores, yo me refiero y me da gusto recordar esa parte en el Evangelio según San Lucas que dice, cuando todo esto acontezca, levantad vuestra mirada al cielo, porque su redención está cerca. Y es ahí donde termina de comprender, de dar explicación de los eventos de la segunda venida. Y en el versículo 29 menciona y regresa con los discípulos. Le dice, así también ustedes en lo que vivirán. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, y de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fue prácticamente inmediato el asedio. Y regresa al tiempo final, pero aquel día
y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y es ahí donde pasamos a lo que nos ocupa a nosotros, Pastor Bolaños. Es correcto, quiero leer Marcos 13:31, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es maravilloso saber que podemos confiar en nuestro Dios, podemos confiar en sus palabras, porque a lo largo de esta lección estamos repasando ese sermón profético. Hemos visto cómo el Señor, en ese sermón profético, lo que Él dijo se ha cumplido. Amén. Hemos visto cómo tal y como se anunció, tal y como se predijo, fue hecho. Es decir, si estas cosas que ya vimos han pasado, y ahora Marcos se refiere al glorioso evento de la venida de Jesús en gloria y majestad, entonces debemos de estar seguros que el Señor también lo va a cumplir. Aunque no sabemos la hora exacta de su venida, bueno, pues se nos invita, pastores, a estar velando, a estar alertas, a estar preparados. Alguien que espera la venida del Señor no aguarda en ociosa expectativa, no, espera al Señor Jesús, siendo fiel, como lo vimos en la primera parte de la lección, con gratitud, dando al Señor, también estudiando su palabra, predicando con amor. Qué gozo es encontrar ahora en Marcos esta mayor promesa y esta mayor esperanza que nosotros como adventistas del séptimo día, pastor, aguardamos con mucha alegría y gozo. Amén. Amén. Qué extraordinario que no únicamente aquí en Marcos 13 podemos encontrar el tema de la segunda venida de Jesús, sino que lo podemos encontrar en muchísimas partes de la Escritura, por mencionar algunas pocas, ya que hay quienes dicen que casi 1 de cada 10 versículos del Nuevo Testamento habla acerca de la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, podemos recordar que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13-18 habla acerca de la venida de Jesús, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, donde seremos trasladados junto a aquellos que están vivos también con el Señor en el aire. También en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo habla acerca de la realidad o de la veracidad de la resurrección de los muertos. También 2 de Pedro 3, versículos 3-13, también menciona que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Apocalipsis, en diferentes textos bíblicos, podemos encontrar la consistencia de la venida de Jesús. Podemos encontrar que va a ser un evento asombrosamente maravilloso, extraordinario. El retorno de Cristo pues será literal, será personal, será visible, será audible. Será un evento tal que nadie se podrá perder. No va a haber lugar como para decir que Jesús ya vino y no nos dimos cuenta. Cuando Jesús esté regresando en las nubes de los cielos, desde cualquier extremo de la tierra, sabremos que Jesús está viniendo. Es por eso que no habrá lugar para engaños, para que seamos engañados. La mejor manera de detectar el engaño es a través de conocer la verdad. Es por eso que necesitamos diariamente dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios y para que de esa manera nos llenemos con la verdad de la palabra de Dios y no seamos sencillamente engañados. Pero bueno, hay mucho que decir. Y le voy a dar oportunidad a los pastores que están con nosotros que mencionen un comentario más acerca de lo que hemos estado estudiando en esta lección número 10. Muchas gracias, Pastor Marván. Por último, solamente quisiera enfatizar lo que ya Cristo enfatiza en el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Que ese sea nuestro anhelo. En una espera dinámica, bien el himno que entonamos menciona qué estás haciendo por Cristo. Y que también que el pueblo que a su Dios conoce, hará. Así que de pie cristianos, que nuestro Dios está por llegar. Y un gusto, pastores, haber estado con ustedes en este repaso de la lección, que sin duda alguna es esperanzador, nos alienta y nos anima a continuar. Muchas gracias, Pastor Octavio, por haber estado con nosotros en esta lección número 10. Que Dios te siga bendiciendo en el lugar en el que te encuentres. De la misma manera, Pastor Oscar Bolaños, algunas palabras últimas. Sí, pastor, yo me quisiera quedar con lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Quiero repetir, es maravilloso saber cómo las profecías se han cumplido tal y como ha estado en la Biblia. Si esto se ha cumplido, la venida de Jesús se va a cumplir. Esa es nuestra esperanza, pastor, y que nos preparemos entonces para recibir al Señor como lo estamos viendo en el libro de Marcos. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar, también por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga en tus labores cotidianas ahí en tu distrito de Jacarandas. Gracias. Así como el templo, sumamente hermoso, era un lugar extraordinario para los judíos de aquella época, no me puedo ni imaginar ser destruido, la tristeza que ocasionaba. Yo no sé cuáles lugares o actividades o cosas materiales estamos atesorando el día de hoy. Quizás la lección es de que todo lo que nosotros observamos en algún momento será destruido. Todo esto se acabará. ¿Para qué seguir juntando cosas en este mundo? La Escritura nos dice que vendrán eventos sumamente aterradores, quizás para algunos, pero para los hijos de Dios, para los cristianos, nada de eso. Porque cuando estudiamos la Escritura bíblica, la escatología, los eventos de los últimos días, lo que tiene que ver con la profecía de lo que vendrá a continuación, no es para desarrollar temor en nosotros, sino al contrario, para desarrollar esperanza, porque todos esos acontecimientos nos advierten, nos avisan, nos preparan a que Jesús viene pronto por nosotros. Ese es el evento que no debemos de perder de vista. Todo lo que sucederá es por esa única razón. Jesús regresará por todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos estar preparados para ese grandioso acontecimiento, para que cuando Cristo Jesús regrese podamos estar listos, y no únicamente nosotros, sino también compartamos el mensaje de salvación con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, con todas las personas con las que tenemos relaciones interpersonales, de tal forma que cuando el Señor Jesús regrese seamos muchos más los que estemos preparados, y de esta manera nos vayamos con Él a vivir por la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.